Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 226. V3, C24 Bar cuarto. Te tengo ahora. Los ojos de Mundi brillaron con los colores SIG de amarillo y rojo por una fracción de segundo antes de saltar hacia Anakin y blandir su sable hacia él, tratando de cortarle la cabeza presumiblemente. Anakin esquiva el ataque y empuja a Mundi hacia atrás con éxito. Ahora estamos solos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Anakin, burlándose del Jedi para ver hasta dónde puede llegar Mundi. Ahora que estamos solos, debo acabar contigo de una vez por todas, exclamó Mundi, que ahora tenía la capacidad de intentar derribar a Anakin. ¿Y cómo exactamente vas a hacer eso? ¿No eres consciente de tus límites ni de los míos?, preguntó Anakin, pues realmente empezaba a cuestionar las capacidades mentales de Mundi. ¿Límites? Lo sabía. Solo los Sith se manejan con absolutos. Pensar que eres infalible, exclamó Mundi y parecía estar dando en el clavo. Creo que te has vuelto un poco loco ahí, Anakin le señaló lo obvio a Mundi, sin embargo esto solo pareció activar su ira aún más que antes. No lo creo, respondió Mundi, intentando dar un golpe con su sable, con la intención de matar a Anakin, pero al igual que antes, su sable no puede hacer contacto y, en su lugar, Mundi es empujado hacia atrás mediante un empujón de fuerza telequinética. Nunca podrás atraparme. Ríndete ahora y podrás sobrevivir a diferencia de tus amigos que trajiste. Tratar de matarme en mi propio territorio es una mala idea, ¿no crees?, preguntó Anakin después de empujar a Mundi hacia atrás, para sembrar aún más la discordia dentro del maestro Jedi. Eres realmente arrogante, ¿no? Mundi se detuvo por un segundo para intentar hacerle la vida imposible a Anakin. ¿Arrogante? ¿Por qué? Anakin hizo su propia pregunta mientras los dos comenzaban a girar lentamente uno alrededor del otro. Mundi está preparado para atacar de nuevo, pero parece que, por ahora, para él es más importante dialogar con Anakin. Quizá Mundi incluso crea que, de algún modo, podría acabar con el modo de pensar de Anakin o cambiarlo. En lo que Anakin cree otros pensamientos similares, ya que Mundi aún puede tener la sospecha de que Anakin puede muy bien ser el elegido. Mundi nunca cuestionó mucho este hecho, pero eso no significa que no tuviera sus dudas, especialmente ahora que Anakin es como es. Incluso después de que Qui-Gon revelara información antes de irse, hace muy poco, que el elegido tal vez no sea alguien capaz de destruir a los Sith. El elegido es solo alguien destinado a traer equilibrio a la fuerza, y esto se puede lograr a través de muchos medios. Sin embargo, lo primero que habría que hacer para lograr un equilibrio sería destruir primero a los Jedi y luego a los Jedi. Sin Jedi ni Sith, solo quedan los dos lados de la fuerza. He estudiado a vuestra gente, vuestro imperio, su cultura y religión, dijo Mundi mientras miraba directamente a Anakin. Mundi puede que no sea una persona muy emocional, en absoluto, pero tiene algo que atestigua por encima de todo lo demás. Ese es el código Jedi junto con la religión Jedi en general. ¿Y qué has descubierto? Anakin está intrigado, ya que una perspectiva fuera del Imperio, independientemente de si es de los Jedi o no, es algo a lo que no suele estar expuesto. Descubierto. Es una revelación. Lo que he descubierto es de suma importancia, algo en lo que el resto de los Jedi no parece haber mostrado el menor interés, explicó Mundi antes de continuar. Saben que tú y tu academia usáis las artes oscuras, el lado oscuro de la fuerza. Los Jedi, incluso el gran maestro Yoda, lo saben y, sin embargo, no hacen nada. Luego está tu gente, supuestamente tu gente, toda su cultura y religión dependen en gran medida de ti. Tu economía y toda la estructura gubernamental. Absolutamente todo está bajo tu control, y me atrevo a decir que no eres muy diferente al Lord Sith, Darth Sidious.
¿No soy muy diferente a Sidious? ¿Me estás comparando con Chef Palpatine? Le preguntó Anakin a Mundi. Mundi respondió. Sí. Puede que tú y él seáis diferentes, pero también sois iguales. Vuestros objetivos de apoderaros y controlar a la gente son los mismos. No creáis que no he podido llegar a una conclusión sobre vuestras payasadas. Mundi parecía haberse calmado durante esta conversación. Sin embargo, esto no duraría mucho, ya que Ki-Adi-Mundi creía por encima de todo que los Jedi son las únicas fuerzas del bien en la galaxia. No es que no haya otros en su mente, es solo que si hay quienes no son amigos de los Jedi, entonces se los consideraría enemigos. No es que Mundi tenga un profundo respeto por quienes lo rodean, ya que en más de una ocasión no le importaría hacer sacrificios en nombre del bien mayor. De hecho, la supuesta muerte de sus camaradas también puede estar relacionada con la mentalidad de Mundi, ya que los Jedi que vinieron con él morirían valientemente porque murieron por los Jedi. Aunque el razonamiento de Mundi es diferente, en concreto, quiere acabar con Anakin, eso no quita el hecho de que, en cierto sentido, es un delirio. Al ser a la vez tan devoto, un delirio pero también un sociópata por naturaleza, tiene sentido. ¿Qué es lo que viste? ¿Crees que soy un Sith? ¿O crees que soy otra cosa? Preguntó Anakin, queriendo saber más sobre lo que Mundi pensaba de él y su posterior gobierno sobre su pueblo. Eres un tirano. Un tirano sobre las mentes de tu gente y de quienes te rodean. No solo eso, eres incluso peor que los Sith, porque eres más poderoso. Respondió Mundi. Entonces, ¿ser más poderoso me convierte en una mayor amenaza para quién exactamente? Preguntó Anakin. Creo que ya es suficiente hablar. No eres un dios, un ser divino y ciertamente no eres el elegido. No has traído equilibrio, paz y ni siquiera has hecho ningún intento de destruir el lado oscuro de la fuerza. Ningún intento de frenar a los Sith con tu poder, donde ni siquiera te involucrarás con la situación actual también. Dijo Mundi. Mundi continuó. Por eso, te veo como una amenaza mayor que los Sith, ya que no solo tu poder es mayor, sino también tu influencia. Mundi había terminado. Terminó esta conversación, pero tenía una última cosa que decir. No eres Dios. Mundi saltó una vez más para intercambiar a Anakin en un duelo entre un Jedi y alguien que realmente no tenía un nombre de facción con el cual llamarse. Estás equivocado. Anakin es capaz de desviar los golpes usando sus manos sobre sí mismas. Él niega la energía generada por el sable que posee Mundi y es capaz de absorber fácilmente dicha energía. Tú eres malvado. Mundi intentó con todas sus fuerzas derribar a Anakin, pero sin importar su intento, todo fue inútil ante el poder de Anakin. Ki-Adi-Mundi fue un maestro Jedi cereano sensible a la fuerza de la Orden Jedi que sirvió en el Alto Consejo en los últimos años de la República Galáctica y jugó un papel importante en varias batallas durante las guerras clon. Nacido hace unos 70 años, Mundi fue descubierto a los 4 años por la Jedi Anyakuro y se convirtió en uno de los pocos a los que la Orden Jedi permitió ser entrenado desde la infancia. Después de más de 2 décadas como padawan del maestro Yoda, Mundi fue nombrado caballero Jedi y regresó a Cerea para liberar su aldea natal de una banda de asaltantes. Asignado como el vigilante Jedi del sector Cerean, a Mundi se le concedió una rara excepción a la prohibición de matrimonio de la Orden Jedi debido a la baja tasa de natalidad de su especie y tuvo una familia polígama de 5 esposas y 7 hijos, aunque trató de evitar desarrollar vínculos emocionales con ellos. Al igual que muchos cereanos de su generación, Mundi favorecía el aislamiento de su mundo natal de la galaxia, se manifestaba en contra de la tecnología de otros mundos y alentaba a los cereanos a mantener su independencia de la República. Mundi era muy respetado por los miembros del Alto Consejo Jedi, en el que ocasionalmente participaba durante la ausencia del maestro Mekajiet. Finalmente se le ofreció un puesto permanente en el Consejo a pesar de que aún no había obtenido el rango de maestro Jedi. Se podría decir que Mundi es una persona que cree en los Jedi, en el código Jedi y en el lado luminoso de la fuerza. También es alguien que no se preocupa ni se preocupa por la vida, y su compasión es casi nula. Al menos es hábil y poderoso por derecho propio, ya que es un oponente feroz al que enfrentarse. Anakin puede dar fe de este hecho en este momento, ya que Mundi está haciendo todo lo posible para intentar derrotarlo. No importa si Mundi tiene razón o no en el presente, Anakin aún puede respetar la determinación, la habilidad y el esfuerzo que Mundi ha puesto en su oficio. Sus habilidades de combate con sables de luz están definitivamente por encima de la norma, y también lo está su capacidad para calcular las cosas.
Definitivamente es alguien a quien también se podría considerar inteligente, aunque su decisión de ir a por Anakin ahora también podría considerarse de naturaleza emocional. Ciertamente no lo es, pero definitivamente está impulsada por algo dentro de Mundi que ha estado sin él durante mucho tiempo. Yoda finalmente había llegado al agujero, ya que parecía que parte del suelo todavía estaba abierto dentro de la sala del trono. Esto se hizo a propósito y Anakin había preparado todo esperando el momento adecuado. ¿Dónde están todos?, pensó Yoda antes de decidir confiar en sus instintos y en sus sentimientos dentro de la fuerza que lo están guiando hacia el sistema de túneles debajo del Palacio Celestial. Peligro, lo siento, pensó Yoda mientras empezaba a ver dónde estaba en realidad, en contraste con otras emociones o sentimientos que también percibía. En concreto, se sentía cerca del lugar en el que se encontraban Anakin y Mundi. Las energías dentro de la fuerza estaban descontroladas y parecía como si algo estuviera siendo forzado. Llevado hasta el límite, Yoda decidió que debía continuar moviéndose, pero esta vez más rápido que antes. La fuerza se había detenido como si estuviera ocurriendo un momento importante y grandioso. Acercándose cada vez más, Yoda finalmente se topó con una escena que lo impactaría profundamente. No podía creer lo que veía. Anakin y Mundi estaban allí, o más específicamente Anakin estaba de pie sobre Mundi de rodillas, arrodillado ante Anakin mientras Anakin tenía un sable de luz en su mano. Más específicamente, tenía el sable de luz de Mundi en su mano y actualmente estaba levantado sobre su cabeza iniciando un movimiento que parecía como si Anakin fuera a cortar la cabeza de Mundi y separarla de su cuerpo. Llegando a lo profundo de la fuerza, Yoda comenzó a empujar y tirar queriendo salvar a su estudiante de una muerte inevitable, pero no importaba lo que hiciera, era incapaz de usar la fuerza contra Anakin. No porque no tenga poderes ni nada parecido, sino porque cada vez que el campo de energía de la fuerza interactuaba con Anakin y su forma física, rebotaba. En cámara lenta, el sable de luz que tenía Anakin en la mano se encendió y separó la cabeza de Mundi del resto de su cuerpo. Yoda cerró los ojos, sin atreverse a ver que algo tan trágico sucediera, ya que era algo que no quería ver. La mirada en los ojos de Mundi era de aceptación, pero también de fría resolución y al segundo siguiente todo estalló con un estruendo. Yoda también percibió esta situación, porque empezó a estimular sus propios sentidos de peligro. Se protegió a pesar de la situación y, en cambio, Yoda quería saber más sobre lo que estaba sucediendo. Esto es demasiado, pensó Yoda mientras estaba cegado por la luz que se había encendido, sin embargo, incluso después de esa luz no parecía haber ningún gran estruendo. Nada que indicara que acababa de ocurrir una explosión de algún tipo, pero tampoco había ningún ruido que indicara nada más. Parecía como si todo hubiera vuelto a la nada, el silencio e incluso la propia fuerza parecía estar detenida también. Chapter 227. V3, C25 War V. Conde Dooku. Mace se acercó a Dooku, junto a Mace también estaba Qui-Gon. Mace Windu. Qui-Gon Jinn respondió Dooku y saludó a las dos personas que estaban frente a él. Qui-Gon se mantuvo en silencio, sabiendo que su aporte en esta situación no era necesario debido a que Dooku y Mace ahora eran dos personas de diferentes facciones en el conflicto resultante. Qui-Gon, ahora parte del Imperio, probablemente solo actuaría como una especie de intermediario entre los Jedi y los separatistas que aún estaban bajo el mando del Conde Dooku, su antiguo maestro Jedi. Me intriga saber por qué están ambos aquí, continuó Dooku, dando a entender que deseaba saber por qué estaban allí. Bueno, sí. Yo mismo estoy aquí como representante de la Orden Jedi y como tal deseo discutir las cosas en nombre de la Orden. Los Jedi pueden no tener más influencia dentro de la República debido a los recientes acontecimientos, pero creo que aún podemos intentar hacer algo, afirmó Mace, asegurándose de que se hiciera conocer y de que sus intenciones fueran conocidas. Y yo que pensaba que todavía me guardarías rencor por intentar matar Jedi, como ya lo he hecho con éxito antes, respondió Dooku. Solo porque estoy aquí en nombre de la Orden, no significa que la Orden te perdone por tus transgresiones. Mace también tuvo que dejarle claro a Dooku que sus acciones están sujetas a castigo, o al menos lo habrían estado porque ahora mismo eso ya no importa. De todos modos, no es como si los Jedi tuvieran el poder de capturar a Dooku en la situación política y diplomática en la que se encuentran. Los Jedi tendrían que sobrevivir primero antes de intentar hacer cualquier otra cosa. Bien, entonces supongo que has traído a mi antiguo aprendiz como señal de paz, respondió Dooku con una pregunta propia. Estoy aquí por voluntad propia.
Tú eres mi antiguo amo ahora y estás actuando como una especie de mediador. Qui-Gon dio su propia opinión sobre esta situación, ya que no tenía un papel muy importante en ese momento. Deberíamos hablar un poco más después. Qui-Gon Dooku se aseguró de dirigir esta última palabra con desdén hacia Qui-Gon, pues extrañaba mucho a su aprendiz. Dooku, un hombre humano envejecido que tenía piel clara, ojos marrones, cabello blanco y una altura de 1,96 metros. Mace Windu, un hombre humano que tenía ojos marrones, piel oscura, una constitución fuerte y una altura de 1,92 metros. Su cabeza es completamente calva, aunque en su juventud, Windu tenía cabello negro. Por último está Qui-Gon Jinn, un humano varón que medía 1,93 metros de alto y tenía piel clara, ojos azules y cabello largo, castaño, ahora canoso, junto con una barba castaña y canosa. Estos tres hombres fueron de gran importancia, poder e incluso influencia, ya que todos tuvieron un papel que desempeñar dentro de la galaxia en general, ya sea entrenando al joven Anakin Skywalker, futuro emperador Empíreo, o teniendo sus propios roles dentro del destino de la galaxia. El líder separatista, el maestro Jedi, la fuerza en la fuerza, la enseñanza de la fuerza y otros factores similares. Ya basta de esto. Deberíamos discutir algunas cosas más importantes ahora mismo. Mace quería darse prisa y empezar a dirigirse a donde fuera que tuviera que ir. Como maestro Jedi, Mace Windu era disciplinado y firme, además de estar firmemente comprometido con la doctrina de la Orden Jedi. Windu, un miembro inteligente y de alto rango del Alto Consejo, buscaba proteger a la Orden de la corrupción y el malestar dentro de la República Galáctica. Aunque creía firmemente en el papel de los Jedi como servidores de la República, la relación entre la Orden y el Senado lo hacía sentir incómodo. Conocido por su comportamiento sombrío, Windu tenía en baja estima a los políticos corruptos y a los Jedi rebeldes. Tenía muy poca paciencia con los fracasos del Senado y despreciaba a los Jedi que desobedecían la voluntad del Alto Consejo. Sin embargo, todo esto cambiaría gracias a Anakin, ya que a pesar de seguir teniendo similitudes con lo descrito, Mace podría describirse como más tranquilo ahora. Bien. ¿Y qué vamos a discutir, por favor? Preguntó Dooku, queriendo saber los detalles de lo que iban a hacer. Los Jedi desean, y la discusión comenzaría entre los dos, Mace y Dooku, junto con Qui-Gon agregando sus propios pensamientos sobre la situación también. Los Jedi querían iniciar inmediatamente un ataque contra Palpatine, dirigiéndose directamente hacia la capital de Coruscant en una especie de ataque sorpresa. No necesitaban más terreno, ya que los Jedi esperaban que Anakin les permitiera pasar con seguridad al Empíreo. Anakin ya les había dado a los Jedi un pasaje seguro, pero lo que los Jedi no se dieron cuenta es que esto era un error. Los seres queridos de Anakin, su familia, sus amigos y otros empleados o devotos del Empíreo y del código de las academias empíreas ya estaban haciendo esfuerzos para convertir a los Jedi varados aquí en Tatooine. O incluso en otros puestos de avanzada, pues es la mejor manera de garantizar la supervivencia de los Jedi sin que mueran cientos, miles de personas. Anakin puede ser considerado débil en cierto sentido por querer salvar a la gente, pero hacerlo es solo una parte de su naturaleza interior, incluso siendo tan egoísta como es. De todos modos, con los Jedi seguros sabiendo que podrían quedarse dentro del Empíreo y defenderse aquí solo hizo que todo fuera aún más fácil para ellos. Dooku, un conocedor del vino, prefería la técnica a la fuerza bruta en el combate con sables de luz. Dooku fue en el pasado un Jedi respetado y, durante la crisis separatista, sus antiguos compañeros lo consideraban un idealista político. Durante su estancia en la Orden, Dooku se enfadó por el desdén de los Jedi por la tecnología. Tras conocerla, Dooku mantuvo un contacto secreto con su hermana Genza y se hizo amigo de ella. Su espíritu independiente lo ayudó a alejarse de la Orden Jedi. Cuando era un Sith, Dooku había llegado a creer que los Jedi habían desperdiciado sus poderes, pero que él no había desperdiciado los suyos. Sin embargo, Dooku se desilusionó cada vez más con la corrupción del Senado Galáctico y la arrogancia y aparente complacencia de la Orden Jedi, llegando finalmente a desear la caída de ambas instituciones a las que alguna vez sirvió. Después de que Sidious explotara la ira de Dooku hacia la República para convertir al Conde al lado oscuro, Dooku, habiéndose convertido en el Lord Sidarth Tyrannus, era un estadista amenazante, inteligente, poderoso, manipulador, arrogante e inmoral, pero carismático, cuyos métodos incluían tortura, asesinato e incluso genocidio.
Lo que Doku quería ahora mismo de los Jedi era un cambio en el sistema, pero aunque quisiera algún cambio, sabe que probablemente todo volvería al mismo estado que tenía cuando Palpatine estaba a cargo. No importaba si los Jedi y él mismo ganaban, la República seguiría siendo corrupta debido a los años y años de decadencia. No, Doku ahora tenía más planes o deseos en su gran plan de querer terminar con todo el conflicto, la burocracia y todo lo demás que él considera negativo. Como la Orden servía a la República, Doku creía que los Jedi estaban deshonrados y no se podía confiar en ellos. Doku también protestó por el fracaso de la República, y trajo numerosos sistemas a la Confederación, pero sus verdaderos motivos permanecieron ocultos. El conde realmente quería gobernar un nuevo imperio Sith al lado de Darth Sidious, quien creía que traería el orden a la galaxia. Por supuesto, esto fue justo antes de conocer a Anakin Skywalker, alguien que ahora creía que era realmente el elegido, ya sea que los Jedi lo creyeran o no. Doku había decidido hacer su propia investigación, ya que no creía de inmediato en falsos profetas y supersticiones. Sin embargo, en los pocos meses que lleva conectado con Anakin, empezó a sentirse atraído y decidió cambiar de bando una vez más. Anakin ya había hecho mucho en los bordes exteriores, así que ¿qué pasaría si lograba hacerse con el resto de la galaxia? Doku tiene un plan. Ese plan implica convertirse en uno de los ayudantes de confianza de Anakin y luego influenciarlo para que se convierta no solo en el emperador del Imperio como lo es ahora, sino también para que intente apoderarse de toda la galaxia. Doku ya estaba expuesto y aturdido por las acciones que había tomado porque creía que todo era por el bien mayor, pero ahora que tenía algo que mostrar en Anakin, solo alentó aún más cierto nivel de lealtad y confianza en Anakin. Si uno pudiera creerlo o no, Anakin había salvado inadvertidamente a Doku de matar a su propia hermana, por supuesto, para Anakin, sus acciones fueron planeadas en esta secuencia, que Doku cayera tan profundamente en el lado oscuro es algo que no quería. Por más parecido a Dumbledore que sea, Anakin también tenía utilidades para Doku, pero Doku también quería presionar a Anakin para que hiciera cosas. Para apoderarse de la galaxia, con Anakin al frente en lugar de Palpatine. La última persona en esta discusión tuvo que tener en cuenta todo lo que se estaba discutiendo entre Doku y Mace, mientras que al mismo tiempo intentaba llegar a buenos acuerdos entre los dos. Windu consideraba sacrosantas las enseñanzas Jedi y desconfiaba de cualquiera que percibiera como una amenaza para las tradiciones de la Orden. A menudo debatía con el Jedi disidente Qui-Gon Jinn, pero a ninguno de los dos le gustaban esas discusiones. Por el contrario, Qui-Gon y Doku también tenían una relación especial entre ellos. Qui-Gon realmente tuvo que considerar muchas cosas sobre lo que estaba sucediendo ahora y lo que podría suceder en el futuro también. Qui-Gon no sabe el alcance de las intenciones de ambos, por lo que solo puede hacer conjeturas, por muy inexactas que sean en esta situación. El futuro no está escrito en piedra, lo que significa que cualquier cosa podría cambiarlo todo. Anakin es algo que arruinó por completo todo el marco temporal y la historia de los acontecimientos que han sucedido, están sucediendo y sucederán. Se sabía que Jin desobedecía el código Jedi si sentía que era necesario y estaba dispuesto a rechazar al Consejo Jedi. Además, Jin tenía una visión diferente de los apegos en comparación con otros Jedi. Creía que se podía amar a los demás siempre que no se fuera posesivo, mientras que otros Jedi temían que cualquier apego pudiera llevar a eso. Aunque sabía que la fuerza a menudo podía presentar más preguntas que respuestas, confiaba en ella y en su guía. Definitivamente fue una sorpresa para él lo que Anakin había hecho, pero por alguna razón no aborrecía por completo las acciones de Anakin de tener muchos seres queridos. Le disgustaba que Anakin pareciera algo posesivo, como cualquiera podía notar cerca de sus seres queridos, pero ese rasgo tampoco parecía influir demasiado en él. En todo caso, esto le permitió traer aún más paz a los territorios del borde exterior. Qui-Gon no vino aquí solo porque le agrada su antiguo alumno, sino porque realmente cree en él y en lo que ha logrado, está logrando y logrará. ¿Eso es todo?, preguntó Doku, habiendo aceptado muchas de las cosas que se habían dicho hoy. Sí. Creo que los términos que has dado están bien, respondió Mace. Los Jedi necesitaban otras fuerzas además de ellos mismos, y tener un respaldo tan poderoso e influyente como Doku haría que fuera mucho más fácil para los Jedi atacar a Palpatine. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que quieren los Jedi? Pensé que habría más discusiones sobre el gobierno y cosas así, respondió Doku, expresando su pensamiento en voz alta. Cosas como esas se pueden decidir en el futuro. Los Jedi no son políticos.
Mace siente aversión por los políticos después de todo, pero también dijo esto como una burla al estado actual de Dooku después de todo. Cierto, dijo Dooku, mientras pensaba internamente en cómo podría manipular esta situación para que los Jedi aceptaran a Anakin como el nuevo gobernante de la galaxia. Sabe que algunos, si no la mayoría, estarían en desacuerdo con esta declaración, pero también es consciente de los cambios que se han producido en los Jedi últimamente. Existe la posibilidad de que acepten algo así. Eso es todo. Qui-Gon se levantó y todos se despidieron, o más bien Qui-Gon se despidió de Mace y Dooku. Que la fuerza lo acompañe, maestro Windu, dijo Qui-Gon primero hacia Mace y luego se volvió hacia Dooku. Que la fuerza lo acompañe también, maestro. Qui-Gon todavía no podía negar que Dooku era su maestro. Qui-Gon también tenía un apego especial a Dooku que no podía negar. Eran amigos, pero ahora mismo las cosas parecían indicar lo contrario. Sí. Que la fuerza te acompañe también, Jin. Mace le respondió a Qui-Gon antes de empezar a marcharse. Debemos hablar en otro momento. No ahora, sino en otro momento, le dijo Dooku a Qui-Gon antes de dejar de hablar. Y que la fuerza te acompañe, mi aprendiz. Chapter 228. V3, C26 Battle primero. Interesante, Palpatine ha descubierto algunas cosas interesantes que están sucediendo actualmente dentro de la galaxia. Específicamente en lo que respecta a los Yuuzhan y sus movimientos dentro de la galaxia. Todo comenzó cuando los Yuuzhan se anunciaron sin querer a través de sus acciones. Por lo que Palpatine pudo notar, los Yuuzhan no querían exactamente exponerse tan pronto, y en su lugar querían comenzar a tomar control de algún territorio en secreto al principio. Era lo único que podían hacer en ese momento después de todo, sin incluir otras cosas que podrían haber hecho. No, necesitaban una forma de subsistir y empezar a formar sus ejércitos más rápido de lo previsto, por lo que empezaron a buscar zonas que estuvieran en disputa y tuvieran una alta densidad de agricultura. Especialmente los mundos agrícolas donde planetas enteros son la parte más importante para su sustento, y luego, después de los recursos, viene la necesidad de destruir la maquinaria. La cultura Yuuzhan se centraba en el sacrificio y sus dioses, aunque los guerreros en particular se centraban en la filosofía del dolor. Tendían a glorificar el dolor, no como motivo de acción, sino como un estado de vida. Esto se debió a que creían que, así como sus dioses habían sacrificado sus cuerpos para crear la galaxia, los propios Yuuzhan debían sacrificar partes de su cuerpo para un propósito mayor. Por ello, creían que, al rehacer sus propios cuerpos, se acercaban más a sus deidades. Si bien esto era así, nunca mutilaban sus cuerpos de una manera que obstaculizara permanentemente su capacidad de funcionar. Esto dio como resultado que algunos Yuuzhan tuvieran manchas o cicatrices y tatuajes extensos. Se sabe incluso que los miembros de la élite se injertaban órganos de otras criaturas en el cuerpo. Las prácticas devocionales a los dioses exigían derramamientos de sangre en los momentos de oración. A los avergonzados se les prohibía asistir a ceremonias religiosas. Los Yuuzhan se aseguraron de continuar con dichas prácticas para sí mismos, donde muchos de sus hombres de armas, según informes recibidos, tenían órganos de otras especies de esta galaxia injertados en ellos. Palpatine está muy interesado en ellos, al igual que estaba interesado en Anakin por su naturaleza única, mientras que los Yuuzhan también eran un interés académico. Por supuesto, él veía a los Yuuzhan como una amenaza mayor que al elegido. Algo de lo que se arrepiente cada vez más a medida que pasa el tiempo. A medida que los Yuuzhan tenían más éxito en la vida, comenzaban el proceso de sacrificar partes del cuerpo y reemplazarlas con órganos de otra criatura, mejorando así sus habilidades. Esto se hacía durante la ceremonia de Escalatier, donde un organismo diseñado relacionado con un implantador comenzaba a hacer cortes e incisiones y a colocar los implantes. En ocasiones, el implante era aceptado en el cuerpo y el Yuuzhan era promovido a un rango superior. Sin embargo, hubo ocasiones en las que el implante no fue aceptado por el cuerpo, lo que dio como resultado la muerte o que el individuo se convirtiera en un avergonzado ridiculizado. Se creía que tales fallos eran obra de los dioses Yuuzhan, aunque hubo ocasiones en que tal suceso se debió al fracaso del modelador a cargo de la ceremonia de escalada. Palpatine había hecho uso de estos avergonzados de la manera más eficiente posible para intentar extraerles información, mientras los Yuuzhan concentraban sus esfuerzos contra él y otros en este conflicto.
Los Yuuzhan habían excluido los territorios empíreos de su punto de vista actual, algo que a Palpatine no le gustaba. Necesitaba cada vez más distracciones, no solo para los Jedi, los empíreos y otras fuerzas que trabajaban en su contra. También quería distraer a los Yuuzhan, y qué mejor manera que convertir a su enemigo en un aliado. El enemigo de mis enemigos es mi aliado, pensó Palpatine mientras de vez en cuando la gente llegaba a su nuevo cuartel general de su imperio. El templo Jedi ahora remodelado para él y sus propios deseos, deleitándose con la destrucción de los Jedi. Palpatine también ha descubierto más y más cosas interesantes sobre los Yuuzhan y cómo podría usarlas en su beneficio. Ya es consciente de su odio por la tecnología que no es como la suya, pero necesitaba más para convencer a estos seres. La familia era un elemento importante de su sociedad. Un miembro de los Yuuzhan solía estar asociado a un grupo familiar, conocido habitualmente como dominio. Algunos dominios eran más poderosos que otros. Además de esta estructura familiar, los Yuuzhan también empleaban un sistema de castas que incluía castas respectivas para guerreros, modeladores, sacerdotes, intendentes y trabajadores. Las relaciones amorosas entre dos castas diferentes estaban prohibidas. De hecho, las lealtades entre dominios eran profundas y trascendían las simples simpatías o aversiones. Había una serie de declaraciones rituales que un Yuuzhan debía pronunciar como parte del protocolo de un miembro de rango inferior a un miembro de rango superior. Si bien este era el caso, los miembros de una casta no estaban obligados a saludar a un superior de otra casta, lo que sí era el caso de los intendentes de los miembros de mayor rango de la casta guerrera. Los niños Yuuzhan eran criados en guarderías específicas para su casta por cuidadores designados, y probablemente no conocían a sus padres biológicos hasta que eran mayores. Sus padres de la guardería les ponían nombre. A los niños con deformidades se los mataba al nacer, pero si la deformidad era lo suficientemente leve, el niño se salvaba. Un rasgo de supervivencia útil para estos niños a fin de sobrevivir en un entorno tan duro y competitivo era la paranoia. Los nacimientos de gemelos eran acontecimientos poco comunes. La Nueva República solo conocía unos pocos casos en los que cada uno de ellos se consideraba un presagio de un gran acontecimiento. En cada caso, uno de los gemelos mató al otro como preludio de un gran destino. Las procesiones fúnebres se llevaban a cabo de una manera que no preservaba a los muertos, y las morgues Yuuzhan a menudo estaban formadas por dolientes Yuuzhan que se reunían con sacerdotes asignados. En esas condiciones, los sacerdotes se encargaban de retirar diversas partes del cuerpo de los muertos para dedicarlas a los distintos dioses. Su imperio y el de los Yuuzhan tenían algunos elementos en común, entre ellos la necesidad de una disciplina estricta y la obediencia al oficial superior. Sin embargo, en el momento de la invasión, se creía que sus objetivos finales eran completamente diferentes, ya que los Yuuzhan deseaban cambiar la forma de vida de los habitantes de la galaxia. Uno de sus objetivos era la destrucción y eliminación de todas las formas de tecnología manufacturada, que es una de las fortalezas clave del imperio actual, pero el imperio galáctico no es el más fuerte en este aspecto. El más fuerte sería considerado el empíreo. Esta gran creencia en la disciplina y la obediencia a los superiores significaba que los subordinados nunca contradecían a sus líderes. Eran capaces de subvertir o alterar la voluntad de sus comandantes, pero no señalaban errores en esa voluntad. En definitiva, eran guerreros muy hábiles que nunca se retiraban ante la derrota, ya que temían que eso fuera un insulto a sus dioses. Si bien este era en gran medida el caso, se sabía que ciertos Yuuzhan eran capaces de acciones cobardes. Por acciones como esta, se convertían en avergonzados. Las creencias de los Yuuzhan influyeron enormemente en sus acciones y personalidad. Según su religión, la vida era sufrimiento y la muerte era la liberación definitiva de ese sufrimiento. Por ello, los Yuuzhan creían que nada podía aprenderse a menos que se adquiriera con dolor, y se resignaron y fueron voluntariamente a la muerte. Algunos miembros de su raza, como los Shai del dominio, llegaron al extremo de infligirse dolor a sí mismos hasta el punto de disfrutar de ello. Estos grupos creían que infligir dolor era una forma de ganarse el favor de sus deidades. Además, se creía que la mayor gloria era la muerte en batalla. Esta fijación con la muerte variaba según las circunstancias, pues morir en el frío vacío entre galaxias se consideraba una muerte vergonzosa.
En consecuencia, esto significó que la mayoría de los Yuuzhan lucharon hasta la muerte y, por lo tanto, también significó que otros imperios tuvieron muy pocas oportunidades de explorar las naves de guerra orgánicas de los alienígenas extragalácticos. Además, los sacerdotes afirmaban que no pedían a los demás lo que ellos mismos no conseguían, es decir, que sacrificaban tanto a los suyos como a los infieles. Se trataba de un acto de servicio a sus deidades, que se creía que habían sacrificado partes de su cuerpo para crear toda la existencia. La especie también creía mucho en el honor, tema que ocupaba un lugar destacado en las creencias de ciertos miembros de la raza. Incluso en los interrogatorios, la palabra de un Yuuzhan era importante y, si prometían un respiro a sus víctimas por revelar información, normalmente mantenían su palabra. Además, la negación del derecho a un combate honorable se consideraba un acto irrespetuoso, digno de desprecio por parte de la casta guerrera. De hecho, los guerreros consideraban que un solo oponente digno de luchar contra un solo guerrero Yuuzhan a la vez era digno de respeto en lo que respecta a su valentía y sus habilidades de combate. También existía un concepto similar a la deuda de vida u Okie, que se conocía como Usrok. Se trataba de una muestra de gratitud y lealtad eternas hacia otra persona por algo que había hecho, y significaba que el Yuuzhan en cuestión lucharía hasta la muerte en nombre a esa persona. En lo que se refiere a la comida, los Yuuzhan no sentían un gran placer por comer y, por lo tanto, se sentían indiferentes ante los gustos gastronómicos. La única excepción era si el placer provenía de un acontecimiento como la matanza de una gran bestia durante un ritual. Ahora bien, lo más importante era lo que harían los Yuuzhan en tiempos de guerra. Por supuesto que los Yuuzhan lucharían durante este conflicto, pero parece que si Palpatine logra hacerles ver al Emperor como un oponente digno, cambiaría todo lo que está sucediendo ahora. La psicología de los Yuuzhan durante los enfrentamientos en tiempos de guerra se basaba en el ataque y suponía el uso de altos niveles de agresión. Esto los hacía peligrosos, aunque a veces sus acciones eran algo predecibles. Los Yuuzhan se sentían alentados por la resistencia del enemigo y tendían a considerar a esos enemigos como dignos de luchar. El Imperio simplemente tendría que no resistirse y en su lugar adoptar lo que hacen los Jedi. Por mucho que Palpatine pueda resistirse a admitirlo, el enfoque diplomático y pacífico es lo único que lo ayudaría en esta situación. Además, es más fácil aún el hecho de que no es más que un simple anciano común y corriente sin ningún tipo de destreza física y, en cambio, señalar a los poderosos oponentes del Emperor crearía un incentivo para trabajar junto con él. También podría fingir que está destruyendo tecnología. En el interior de la sociedad, los Yuuzhan creían firmemente en el concepto de la competencia como medio para generar fuerza. También creían profundamente en el concepto de venganza y no tenían reparos en utilizar emociones agresivas, a diferencia de los Jedi. Esto a menudo significaba que los Yuuzhan recurrían a ataques suicidas o suicidios rituales cuando se enfrentaban a la derrota para alcanzar la gloria, lo que era motivo de orgullo para la casta guerrera. Esta naturaleza agresiva y guerrera significaba que no tenían ningún concepto de paz o remordimiento. En su lenguaje, la paz significaba la sumisión voluntaria a un conquistador. Esto es algo en lo que podría estar de acuerdo con estos salvajes, pensó Palpatine para sí mismo, pero aún mantenía un cierto nivel de burla hacia estas criaturas, pues nunca las consideró seres verdaderamente sensibles. Ni siquiera tenían presencia dentro de la fuerza, así que, por supuesto, ni siquiera consideraba que estuvieran vivos propiamente dichos. Además, dentro de su sociedad, el uso de blasfemias significaba que el individuo en cuestión era capaz de lanzar un desafío de sangre a su oponente. Los dos lucharían en una batalla a muerte. Además, el uso de palabras insultantes particulares, como llamar al otro tonto, significaba que la parte herida estaba en su perfecto derecho e incluso sus camaradas esperaban que matara a su oponente. Esto significaba que un ataque al orgullo de un Yuuzhan era motivo para exigir una satisfacción, que también podía ser aceptada como un sacrificio a sus dioses. Una vez más, Palpatine pudo ver muchos defectos en la cultura y sociedad de los Yuuzhan que podrían usarse en su contra y beneficiarse a sí mismo. Los Yuuzhan sentían un odio fanático hacia las máquinas, pues las consideraban abominaciones y una afrenta a sus dioses. Según sus creencias en la época de la invasión, creían que la combustión, la creación de fuego a través de una máquina, era la primera abominación. Esto se debió a que los Yuuzhan creían profundamente en la vida, pero también sentían que toda vida terminaba como en la naturaleza.
Un tipo de forma de vida era devorada por otra, que a su vez era devorada por otro depredador hasta que moría, lo que reponía el ecosistema. Esto significaba que la muerte prevalecía constantemente, pero permitía que creciera nueva vida mientras las máquinas no morían, lo que significa que eran capaces de reemplazar la vida orgánica, lo cual era algo que los Yuuzhan nunca permitirían. Patético. Ni siquiera son seres vivos. Palpatine puede no creer en muchas cosas, pero sí tenía cierta fe en el poder de la fuerza y en su propio poder, y su confianza en sus capacidades también lo lleva a confiar en sus sentidos. En más de una ocasión, sus sentidos de la fuerza le han ayudado enormemente. Tal como deberían hacerlo ahora. Hacedlos pasar. Palpatine hizo un gesto en su oficina hacia alguien que inmediatamente pareció temer. Ese sí, señor. La persona no cuestionó las órdenes de Palpatine y en su lugar salió a saludar a los invitados. Entraron los Yuuzhan. Chapter 229. V3, C27 Battle II. Muévete, muévete, muévete. Se escuchó una voz que hablaba a lo lejos. Dentro del espacio que una vez fue considerado bajo la República, ahora parte del gran y grandioso Imperio Galáctico, había seres intercambiados en combate. Se produjo una explosión y se escucharon gritos de dolor y desesperación en todo el lugar. Grandes y grandiosos incendios se estaban extendiendo por los edificios y gran parte de la flora autóctona estaba siendo destruida por las fuerzas invasoras. Los Yuuzhan, en su planeta natal de Thramasecot, con quienes habían acordado coexistir a cambio de una mejor protección y otras cosas por el estilo. Thramasecot no tenía exactamente muchas opciones en el asunto si quería comenzar a perseguir a aquellos que le habían hecho daño. Viajar a los bordes exteriores, o más específicamente escapar a las regiones desconocidas después de ser atacado, era la única opción que tenía en ese entonces. Ahora que todos sus hijos habían sido destruidos en el proceso debido a la destrucción que se había hecho a sí mismo, quería encontrar a quienes le habían hecho daño y castigarlos. Mátenlos. Defiendan a esos monstruos. Gritó una voz. Una voz claramente humana, pues estaban bajo la amenaza y el asedio de los Yuuzhan. Un planeta apareció tan repentinamente ante ellos que su cielo quedó bloqueado por completo. Al emperador no le gustaría que estos seres estuvieran aquí. Otra voz gritó durante la destrucción, tratando de asegurarse de que todos los presentes supieran las consecuencias si esta situación era descubierta por su líder actual. Otra criatura, otro Yuuzhan, apareció en la esquina de un edificio y de inmediato saltó sobre uno de los soldados, destripándolo por completo en el proceso mediante el uso de sus armas biológicas. Aruk. Retírate. Son demasiados. Ve. Vis era un mundo paradisíaco mítico envuelto en el lado oscuro de la fuerza, ubicado dentro del aislado y casi inaccesible núcleo galáctico profundo. Estaba situado al final del corredor Vis, una hiperruta artificial fuertemente custodiada que se mantenía abierta gracias a cientos de propulsores de hilo sin masa, que conectaban el planeta con los mundos del núcleo. De lo contrario, sería casi imposible llegar al planeta de forma segura a través del hiperespacio, debido a la alta densidad de estrellas en el núcleo profundo y los patrones constantemente cambiantes de las hiperrutas naturales de la región. Vis era el quinto planeta del sistema Beshkek y orbitaba alrededor de la estrella Beshkek. Era uno de los dos planetas habitables del sistema, el otro era Relus. El planeta estaba orbitado por 5 lunas pequeñas, que tenían poca influencia en sus mareas. Los Yuuzhan, con la ayuda del planeta viviente que consideraban hijo de su planeta natal y ser divino en sí mismo, invadieron este lugar a toda prisa. Sin querer perder tiempo, los Yuuzhan atacaron inmediatamente este lugar a pesar de que en ese mismo momento se estaba produciendo otra reunión entre Palpatine y uno de sus representantes. Fue solo a través de la manipulación y tal vez de alguna influencia del lado oscuro de la fuerza que Palpatine pudo establecer tal movimiento diplomático entre él y estos seres. Vis, bañado por una luz solar de color verde azulado, era originalmente un mundo exuberante y fértil. Un conducto natural del poder de la fuerza, que vigorizaba a los usuarios de la fuerza con una inundación de energía de la fuerza. Vis fue corrompido por energías oscuras después de que el emperador Palpatine convirtiera el planeta en su refugio personal y comenzara a extraer energía de la fuerza de los inmigrantes que atraía allí. Con el tiempo, el planeta se transformó en uno de los nexos más poderosos de energía del lado oscuro en la galaxia.
El planeta estaba salpicado de cadenas de lagos y ríos donde habitaban formas de vida microscópicas, así como mesetas y cañones suavizados por el viento. Su aislamiento de gran parte de la galaxia permitió que sus islas naturales y ruinas de la era pre-expansionista permanecieran intactas durante miles de años. Tras su corrupción, el suelo del planeta perdió gran parte de su calidad natural y produjo poco más que helechos y líquenes. En Vis nunca evolucionó ninguna especie inteligente y la fauna que allí existía era en gran medida nocturna e inofensiva. Vis también carecía de elementos raros o metales pesados. El clima tranquilo y templado del planeta y las estaciones suaves, que iban desde el cielo despejado hasta las lluviosas, se debían principalmente a su minúscula inclinación axial y a su base geológica estable. Los fenómenos violentos, como las tormentas y el vulcanismo, eran extremadamente raros. Por supuesto, los Yuuzhan investigaron y decidieron atacar precisamente este lugar, ya que, a pesar de su naturaleza de conflicto directo, son conscientes de su nivel militarista actual. No sería suficiente para enfrentarse al Imperio Empíreo, que es su objetivo. Lo que los Yuuzhan querían hacer era intentar manipular al manipulador, el Señor Oscuro de los Sith, Darth Sidious, para que cumpliera sus objetivos. No importaba si el tipo los escuchaba, si estaba de acuerdo o cualquier otra cosa, siempre que pudieran conseguir que esta persona les permitiera hacer lo que querían, a los Yuuzhan no les importaba. Sin embargo, eso no significa que simplemente vayan a permitir que Palpatine siga actuando desenfrenadamente sin algún plan de respaldo propio. Políticamente, Vis estaba gobernado por tres grandes potencias galácticas. El planeta estuvo controlado por el Imperio Infinito Rakata durante casi 5000 años antes de su colapso, y miles de años después el planeta quedó bajo el dominio del Imperio Galáctico, donde sirvió como mundo vacacional del Emperador Palpatine. Se construyó una imponente ciudadela utilizando mano de obra esclava no humana en el corazón de la ciudad gobernante, junto con edificios ornamentados y complejos turísticos, y pronto un continente entero, el sector de control imperial, estuvo cubierto por la ciudad. El planeta fue gobernado como una teocracia del lado oscuro, liderada únicamente por Palpatine y sus adeptos del lado oscuro. Algo que había estado planeando y haciendo desde que descubrió a su ahora antiguo aprendiz, Darth Tyrannus, ahora conocido y regresado al Conde Dooku. Bajo el gobierno imperial, Vis se convirtió en uno de los mundos más aislados y fuertemente vigilados de la galaxia. La mayoría de las rutas naturales hacia el núcleo profundo estaban minadas y el resto estaba cubierto por la red de seguridad hiperespacial imperial, un sistema de proyectores de pozos de gravedad y transceptores de hiperondas diseñados para monitorear y controlar el tráfico que entraba y salía del núcleo profundo. Como mundo fortaleza, Vis estaba protegido por una serie de fuerzas de seguridad y tecnologías, todas ellas supervisadas por la propia seguridad de Vis. La zona de seguridad de Vis, un área restringida del espacio alrededor de Vis, estaba protegida por un anillo de destructores estelares, mientras que una flota sectorial completa se extendía adicionalmente por todo el sistema Beshkek. También incluía la flota de defensa de Vis. Se transmitió un METOSP, o mensaje a los espaciales, a todos los viajeros que ingresaban al sistema como advertencia contra la intrusión. Los gigantescos robots cazadores asesinos eran responsables de patrullar los cielos sobre Vis y se usaban como plataformas de captura y detención para naves no autorizadas. El planeta en sí estaba rodeado por un escudo planetario controlado por seguridad Vis, y se utilizaba un sistema de estaciones de escáner Gauntlet para monitorear el tráfico alrededor del planeta. Sin embargo, todo esto está siendo invadido actualmente con bastante facilidad por los Yuuzhan. Especialmente debido al conflicto que Palpatine está enfrentando actualmente en otros lugares, incluidos los Jedi, los separatistas y varias facciones independentistas dentro de su propio imperio recientemente reestructurado y formado. Las estaciones de escáner Gauntlet estaban compuestas por muchos Novaguns de defensa espacial Golan III que orbitaban Vis, donde el personal de seguridad coordinaría el tráfico espacial con los satélites escáneres repartidos por el planeta. Los oficiales estacionados a bordo de estas plataformas generalmente supervisaban el funcionamiento diario de la zona de seguridad de Vis monitoreando los códigos del transpondedor IF, los códigos de seguridad y otras formas de autorización utilizadas para controlar el tráfico hacia y desde la superficie de Vis. Si se descubría que algún viajero poseía documentos falsos, los destructores estelares que custodiaban a Vis tenían autorización para usar fuerza letal contra ellos.
Las estaciones de escáner Gauntlet también sirvieron como plataformas de defensa orbital para Whis, contando con una potencia de fuego equivalente a la de algunas naves capitales, y también albergaron escuadrones de cazas TIE y otras fuerzas defensivas. En la superficie de Whis, la vigilancia y la fuerte presencia militar eran habituales. Los soldados reclutados y entrenados estaban estacionados en cada esquina, cada plataforma de aterrizaje estaba custodiada por un caza TIE y agentes encubiertos de la Oficina de Seguridad Imperial estaban presentes en la mayoría de las áreas públicas del planeta para vigilar a cualquier posible traidor. Además, en todo el sector de control imperial había astilleros, bases de combate y cuarteles militares lo suficientemente grandes como para albergar a un ejército entero. Todos estos complejos estaban camuflados detrás de plazas y edificios públicos coloridos, armados con los últimos turboláseres de defensa y campos de choque. Un Yu Zambon alcanzó a un soldado que había caído y presionó su pierna mejorada contra el soldado caído. No. Por favor, no me mates. El soldado rogó por su vida, pero era tan malo como el Yu Zambon, si no peor, por trabajar para Palpatine aquí en este planeta. El soldado Yuzan se inclinó y agarró la cabeza del hombre envuelto en una armadura hecha de material metálico. Un material que los Yuzambon aborrecían por completo, y mediante un movimiento de agarre, este soldado Yuzambon en particular lo agarró y tiró. Tiró y tiró y tiró. El soldado de Palpatine ni siquiera tenía la capacidad de expresar verbalmente el dolor que sentía en ese momento, ya que al momento siguiente se escuchó el crujido de sus huesos. También se empezó a escuchar el desgarro de la piel, antes de que una cabeza se separara del cuerpo. Los Yu Zambon, que se deleitaban con la sangre, se marcaron a sí mismos con la sangre de su enemigo. No era un enemigo particularmente poderoso, pero aún así era un enemigo. El Yu Zambon procedió entonces a quitarse el casco y también a arrancarle el ojo al humano que estaba debajo. Parecería que este Yu Zambon en particular quería el ojo del humano para sí mismo. La cabeza y el casco fueron arrojados al suelo, donde luego los Bon se unieron a otros, ya que el planeta Whis ahora está bajo el control de los Yu Zambon. Toda la planificación, el tiempo, la energía y el esfuerzo invertidos por Palpatine han llegado ahora a su fin en este planeta. Saludos. Bienvenidos. Bienvenidos a mi humilde lugar de residencia actual. Palpatine se había levantado de su asiento, moviéndose hacia una posición de poder, defensa y otros factores similares. Después de todo, no se pondría en peligro para encontrarse con estos seres y, en cambio, querría tener una forma de protegerse mejor. Con muy poca planificación y tiempo, Palpatine ha podido organizar esta reunión después de un proceso muy arduo, que incluyó tener que encontrar a alguien que tradujera el idioma y se comunicara por él. Los representantes Yu Zambon estaban bastante callados y en su lugar optaron por permanecer en silencio y esperar a que el traductor del idioma actual transmitiera las palabras de Palpatine. Y yo que pensaba que serían un poco más antagónicos, pensó Palpatine mientras observaba con mórbida fascinación la repulsión de las criaturas hacia cualquier cosa que mostrara remotamente un avance tecnológico. A partir de ese momento, Palpatine y los representantes Yu Zambon se entenderían a través del traductor. «Sí, nos has convocado aquí porque deseas discutir algunas cosas», preguntó el representante de los Yu Zambon. Quería informarle a usted y a su gente que no soy la persona a la que buscan atacar. Palpatine lanzó una mirada fugaz y disimulada hacia los rasgos físicos del representante Yu Zambon. Somos muy conscientes de que su imperio no es el enemigo principal de nuestro pueblo, sino el imperio empíreo en las faldas exteriores de la galaxia, dijo el representante Yu Zambon. Esto sorprendió a Palpatine, pues no sabía que ellos sabían del Empíreo. Entonces, ¿conoces a esta gente despreciable? No intentes engañarme a mí ni a mi gente. Tu herejía y el uso de las tecnologías de metal son una ofensa contra mi pueblo y nuestros dioses. El representante parecía ser capaz de ver a través del plan de Palpatine, aunque solo fuera por esta cosa en particular. O eso o Palpatine no estaba tan preparado como pensaba, pero esto no importaría porque Palpatine ahora comenzaría a implantar las semillas que necesita plantar. Por supuesto. Por supuesto. Jamás me atrevería a sugerir algo así. Palpatine luego continuó diciendo algunas palabras tranquilizadoras que a su traductor le costó trabajo traducir para el representante Yu Zambon. Sin embargo, logró convencer a este representante en particular con su ego aumentado, ahora era mucho más maleable para el gusto de Palpatine. Eres un ser humano bastante agradable.
Creo que te iría bien como esclavo mío, dijo el representante, lo que llevó a Palpatine a tener que ocultar parte de su enojo ante tal comentario. Después de todo, las cosas van según su plan y arruinarlo ahora debido a un enojo pasajero no le haría ningún bien. Tus palabras son demasiado amables. Sin embargo, debo contarte algo más sobre el Empíreo y cómo les gusta faltarle el respeto a los dioses de tu pueblo. Palpatine, haciendo de adulador, continuó diciendo palabras que apaciguaron e inflaron el ego del representante. Así, este fue el nacimiento de una alianza, con Palpatine haciendo falsas promesas y el representante sin saber nada de sus métodos. ¿Por qué se preocuparía el representante? Después de todo, acababan de capturar el planeta oculto de importancia para Palpatine, y esto podría usarse en su contra en futuras acciones. Como tanto Palpatine como los Yuuzhan no sabían nada sobre los objetivos, las intenciones y las cartas ocultas del otro, resultarían ser aliados bastante improbables. Chapter 230. V3, C28 Battle III. ¿Están todos listos para partir? Mace le preguntó a otra persona, esa persona era Obi-Wan Kenobi, quien había regresado con esa otra mujer y se había reunido con el Jedi actual encargado de una misión. Una misión muy especial e importante. Creo que sí. No creo haber visto al maestro Yoda por aquí, sin embargo, Obi-Wan dijo en voz alta sus pensamientos a Mace, dado que Yoda es importante para todo lo que está sucediendo ahora mismo. O al menos eso es lo que todavía creían los Jedi, pues a Yoda en este momento solo le quedan unos pocos años de vida. Su cuerpo físico puede ser capaz de enfrentarse al viejo y decadente Palpatine, pero Yoda nunca ganaría en ese conflicto. Incluso si los Jedi se llevarán a Yoda con ellos, existen dudas sobre qué haría Yoda exactamente. No tenemos tiempo para esperar al maestro Yoda. Lo que estamos a punto de emprender será, con suerte, una misión final para Darth Sidious. Con suerte, al derrotarlo, también desbarataremos todos sus planes, respondió Mace. ¿Y qué pasa con el resto de personas que realmente estuvieron de acuerdo con Palpatine y se sumaron a sus objetivos y deseos? Sus aliados en el asunto también son importantes, ¿no crees? Cuestionó Obi-Wan, teniendo en cuenta que simplemente quitarle la cabeza a la serpiente no funcionaría en este contexto. Palpatine es más una hidra que una serpiente, lo que significa que podría regresar en espíritu a través de sus sucesores, sin importar cuán inestable sea todo ahora. Si nos basamos en otras cosas y eventos que han sucedido, tendría sentido que Palpatine tenga a alguien preparado algún tipo de plan para cada circunstancia contingente. Solo podemos esperar que Palpatine no esté bien preparado para un escenario así. Y es por eso también que nos hemos aliado con Anakin, continuó Mace, asegurándose de que Obi-Wan no tenía dudas. Los que iban a esta misión eran muchas personas, teniendo en cuenta que Palpatine tiene muchas fuerzas detrás de él. Con suerte, con la ayuda de Dooku podremos contener las fuerzas militaristas de Palpatine e ir directamente a la fuente de conflicto, pensó Mace para sí mismo. Bien, supongo que entonces solo podemos confiar en la fuerza y en su plan. Obi-Wan seguía siendo el mismo de antes, y su nuevo yo en el sentido de que confiaba mucho más en el código Jedi con el tiempo. En cuanto a personalidad, Obi-Wan es un poco como Qui-Gon en su naturaleza obstinada, pero sus pensamientos difieren sobre la fuerza. Aun habiendo Qui-Gon mencionado muchas veces el equilibrio y cosas así, llegando incluso a ser influenciado por Anakin en los caminos de la fuerza y lo que se enseña. Date prisa, sube a bordo y partiremos de inmediato. Se han abierto líneas de comunicación entre Dooku y nosotros, que se han podido establecer gracias a la tecnología avanzada que tenemos aquí en Tatooine. Mace quedó ligeramente impresionado con esta transformación, que está influenciada por Anakin. Aunque Anakin solo estaba apoyando a los Jedi y al resto de la República de manera muy vaga, aún así era más que suficiente. Especialmente de manera indirecta, al mejorar sus dispositivos e incluso permitirles obtener algunas mejoras bastante útiles. Por supuesto, Anakin no permitió que este tipo de cosas fueran gratuitas después de todo. Está bien. Supongo que habrá algún comando, comenzó Obi-Wan, solo para ser interrumpido y luego empujado físicamente por Mace hacia la nave espacial. Basta. Suban a bordo y nos iremos. Mace no quería hablar más en esta ocasión y en su lugar expondría el plan mientras viajaban lo más discretamente posible hacia los territorios del mundo central. La gente elegida para esta misión en realidad consistía en todos los Jedi adultos posibles, excluyendo a todos los menores de cierta edad.
Esta no fue realmente una decisión de los Jedi, sino más bien una exigencia enérgica de Anakin de que dejaría de apoyarlos si permitían que los niños salieran y se unieran a la guerra. Por supuesto, era necesario establecer algún tipo de límite, por lo que se eligió la edad arbitraria de 18 años. En realidad, esto solo se aplicaba a razas de vida más corta, como los humanos, aunque también había que tener en cuenta otras razas que maduran de manera diferente. Anakin no quería enviar niños a la guerra. Por supuesto, algunos también señalarían el hecho de que los sintetizadores empíreos de Anakin son, de hecho, más jóvenes que la edad que él estableció, ya que solo han existido durante un cierto período de tiempo. Por eso, una vez más, se considera arbitraria la edad de consentimiento para firmar contratos, alistarse en el ejército y otras cosas por el estilo. No existe un número perfecto, pero se toma en consideración un cierto nivel de madurez en términos físicos. Está bien. Está bien. Está bien. No necesitas empujarme. Dijo Obi-Wan, finalmente logrando que Mace lo soltara y dejara de empujarlo. Bien, ahora concéntrate en el juego, porque lo que discutiremos a continuación será importante, respondió Mace, asegurándose de que Obi-Wan activara su proceso de pensamiento serio. Se excluyeron los iniciados Jedi, los jóvenes y los Padawans. Bueno, los Padawans que no tenían cierta edad fueron excluidos y los que estaban en camino eran caballeros y maestros Jedi. Como Yoda extrañamente no estaba en el momento de su partida, el rol de liderazgo recayó en Mace Windu. Con Mace al mando, debería haber algún progreso, especialmente en un contexto como este. Guerra, batalla. Sangre y fuego y, si los Jedi tienen algo que decir al respecto, terminará con la muerte de Palpatine, pero muchos de ellos tenían la sensación de que las cosas no iban a terminar tan fácilmente. Había una corriente subyacente dentro de la fuerza que predecía un cambio masivo dentro de la galaxia, lo que representaba que algo a mayor escala también estaba ocurriendo. Como si estuviera sucediendo algún tipo de precedencia divina y la voluntad de la fuerza se estuviera ejecutando de esa manera. Para todos los involucrados, con los Jedi partiendo para luchar contra Palpatine, es muy probable que mueran debido a muchas razones. A menudo nos llaman una orden militante, pero ¿conoces una de las principales diferencias entre los militares y la orden Jedi? Mace comenzó mientras comenzaba a hablar con todos, tratando de aumentar su moral. Hubo silencio mientras todos esperaban que Mace continuara. Se espera que los militares cumplan las órdenes, incluso cuando sienten que esas órdenes no son las correctas. Se espera que los Jedi hagan lo correcto, incluso cuando el curso de acción sea contrario a las órdenes, continuó Mace y terminó aquí. El curso de acción correcto es lo que estamos haciendo hoy. Nos dirigiremos al núcleo de este nuevo imperio galáctico y pondremos fin al levantamiento Sith. Las palabras de Mace parecen haber tenido un efecto ya que los Jedi rejuvenecieron su espíritu, aunque solo fuese un poco, mejorando el estado de ánimo y la moral en general. En tiempos de guerra, especialmente cuando las fuerzas Sith estaban involucradas, los Jedi a veces asumían rangos militares y gobernaban ejércitos de unidades militares de la República, como se vio en las guerras mandalorianas, la guerra civil Jedi, las nuevas guerras Sith y las guerras clon. De modo que los Jedi se convirtieron en soldados, no solo en guardianes de la paz. Durante las nuevas guerras Sith, la Orden creó el Ejército de la Luz, una enorme rama militar que estaba formada en su mayoría por Jedi activos. Comandantes Jedi. Un Padawan que servía como comandante en el Gran Ejército de la República, el comandante Jedi era asignado a un general Jedi hasta que era nombrado caballero. Una vez que era un Jedi de pleno derecho, el Padawan era denominado general. Generales Jedi. Los caballeros Jedi o maestros Jedi que habían sido colocados al mando de un ejército de la República eran denominados generales. Los maestros Jedi podían convertirse en generales Jedi de alto rango, liderando uno de los 20 ejércitos sectoriales. De los 12 miembros del Alto Consejo, algunos se convirtieron en altos generales Jedi, no solo al mando de su propio ejército de sistemas, sino también supervisando a todos los demás Jedi de alto rango. Por último, pero no por ello menos importante, están los señores Jedi, que sirvieron como comandantes en el Ejército de la Luz durante las nuevas guerras Sith. El señor Jedi asumió este título principalmente por motivos políticos. El rango fue abolido después de la guerra. En este momento, todos tienen sus roles asumidos y se están embarcando en una guerra que, con toda seguridad, les pertenece. Tal vez, incluso, una guerra que ellos mismos crearon, que les sobrevino debido a cierto nivel de complacencia y a su propia incompetencia.
Vamos a empezar aquí. Grievous no podría estar más feliz de lo que estaba ahora, con todo lo que había hecho y logrado. Por supuesto, hay cosas, arrepentimientos que le hubiera gustado cambiar en una vida anterior, pero solo podía hacer lo que podía en aquel entonces y solo puede hacer lo que puede ahora también. Ahora todo le va bien y hace tiempo que aprendió que quedarse anclado en el pasado, en algo inmutable, no es bueno para él ni para quienes lo rodean, por lo que necesita estar preparado y listo para lo que pueda pasar y que esté fuera de su control. No importa cuánto poder haya recibido y cuánto poder haya desarrollado él mismo. Aún hay un límite, incluso con el nuevo cuerpo con el que ahora puede disfrutar como es debido con el nuevo amor de su vida. Talcin no fue la primera mujer a la que amó. No, hubo otra en una época que recordaría como mala o negativa. Había hecho muchas cosas malas, y también le habían hecho muchas cosas malas a él mismo. Grievous está hecho para la guerra y se ha reconstruido para ella muchas veces a través de muchas de sus transformaciones a lo largo de su vida. Desde su nacimiento, hasta su instalación en un cuerpo mecánico y luego hacia su renacimiento dentro de su nuevo pero aún moribundo y viejo cuerpo. Por todo ello, se podría decir que es un general perfecto, sobre todo en lo que se refiere a aprender tácticas o estrategias. Anakin no quería que fuera un general endeble sin capacidad para dirigir tropas de forma lógica dentro de un ejército, como sería el caso. Parecería que sus habilidades y entrenamiento también serían puestos a prueba, dado que necesita teletransportarse al espacio U debido a una pequeña señal de una flota estelar que se acerca. ¿Qué diablos está pasando ahora ahí? Se quejó Grievous para sí mismo, habiéndose acostumbrado a su nuevo cuerpo ahora con algunos ejercicios intensos y otros no tan intensos pero aún relevantes. General, señor. Tenemos una flota masiva de origen desconocido que se dirige hacia esta dirección. Parece que ya han destruido algunas estaciones y se dirigen directamente hacia Naluta. Señor. Dijo un soldado empíreo cuando Grievous llegó a la base. No se puede hacer mucho para revertir de inmediato el daño causado a los lugares habitados por los Uts, pero hay gente que está trabajando en ello. Gente especialmente apasionada en su trabajo para restaurar planetas y o lunas a un mayor nivel de salubridad. ¿Informe de situación? Grievous respondió con una pregunta, queriendo que el soldado le diera información sobre los ejércitos que se acercaban. Cuando me desperté hoy, no pensé que el Empíreo estaría siendo atacado ahora, incluso si el espacio UD no es realmente parte del Empíreo, pensó Grievous para sí mismo. El soldado le contaría a Grievous cuántas flotas se acercaban y la información extraída a través de las estaciones destruidas. Los Yuuzhan Vong están llegando ahora, ¿por qué vienen a por el Empíreo ahora? ¿Creen que pueden hacer algo? Grievous estaba desconcertado, ya que no estaba dentro de sus expectativas que estos seres vinieran a por el Empíreo. Quizás Anakin tenía una idea de lo que estaba por venir o de lo que estaba sucediendo, pero no se lo había contado a nadie. O bien Anakin lo sabía y no se lo dijo a nadie, o no lo hizo por una multitud de factores. En realidad, se acercaban muchos barcos y tuvieron que empezar a reunir algunos ejércitos militaristas para luchar contra este ataque y luego iniciar otras operaciones, como espionaje e intrigas para descubrir qué estaba pasando. Afortunadamente, Anakin había hecho uso de sus habilidades y había almacenado el idioma Yuuzhan Vong en la base de datos para que pudieran extraer información de los cautivos si fuera necesario. Señor. Lo que realmente resulta extraño en estos Yuuzhan Vong son sus naves. Dijo el soldado. ¿Qué es extraño? Grievous admitiría que no tenía mucho conocimiento sobre estos seres, por lo que inmediatamente leería toda la información posible. Una fuerza de asalto masiva de naves oscuras, figuras sombrías y armas de gran poder, basadas en una tecnología orgánica de un tipo que nunca hemos visto antes. Creemos que estos forasteros lejanos, como los llamamos, ya tienen un punto de apoyo en el extremo más alejado de la galaxia, e incluso ahora tienen grupos de exploración que buscan información sobre mundos y pueblos para conquistar. El soldado dijo algo de información básica sobre esta situación. Genial, no solo está el emperador y su fascinación genética, sino también estos seres. No tengo un buen presentimiento sobre esto, dijo Grievous más para sí mismo que para este soldado y los hombres de armas que lo rodeaban. Prepárense para la batalla. Ordenó Grievous.